La palabra de Dios en Mateo 6, en el versículo 9, Jesús enseña a orar a sus discípulos que le preguntan, ¿cómo es que debemos orar? Por supuesto, Jesús siempre modeló una vida de oración extraordinaria. La Biblia nos enseña en los evangelios que Él iba y se retiraba o en las noches o en las mañanas y se iba y se deleitaba en sus tiempos de oración con Dios. Y Él dice, cuando ustedes oren, deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y dice el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Sabes qué observo de esta oración? Y de todo el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Que no hay una condición cuando le pides a Dios que se haga tu voluntad, su voluntad en tu vida. Dice, pídanla. Que no hay una condición cuando Él dice, pidan lo que necesitan. El pan, el pollito, la casa, el carro, el abrigo. Pídanlo, sin problema. El Padre sabe que ustedes tienen necesidad, pero a Él le gusta que le pidan. Pero solo hay una condición en esta oración. Y es cuando pedimos perdón. No es simplemente perdónanos, sino que es la única condición que tenemos en la oración. Perdónanos así como yo perdono. Y me he puesto a meditar en esto y termina el versículo como estábamos leyendo al final. Como dice, pero si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará. Y lo que yo puedo aprender de la importancia de vivir el perdón en nuestra vida, de poder aplicarlo. ¿Y por qué no podemos pedir simplemente perdónanos? ¿Por qué tengo yo que perdonar? ¿Por qué me pones esa condición, Señor? Y es que yo lo puedo entender como que cuando yo no perdono, mis manos de alguna manera están cerradas y no soy capaz de recibir lo que Dios tiene para mí, para darme. Porque estoy atada al rencor, a lo que me hicieron, a las heridas, a la ofensa. Y mientras que uno esté atado, uno no es libre para poder recibir lo que Dios tiene para uno. Esta semana me compartía una amiga muy amada que está pasando por una situación muy difícil, muchas heridas en su matrimonio, muchas heridas, mucho abuso, mucha agresión, mucho. Y ella pues toma la decisión de separarse y ella me dice, yo estoy todavía lidiando con el dolor, ¿cómo puedo ser libre del dolor? Y el Señor me puso en el corazón, tienes que perdonarlo. ¿Cómo? Tal vez escribe todo lo que tú tienes, lo que te tienen pendiente, todas las ofensas, escríbelas. Pero sobre cada ofensa, recuerda que Cristo también te perdona a ti. Y le dice, yo lo perdono y pongo la sangre de Cristo sobre esta ofensa. Y luego la otra ofensa. Y yo perdono y pongo la sangre de Cristo. Y ten tu tiempo con Dios. En una ocasión el Señor me liberó a mí de una ofensa cuando estaba muy jovencita y la persona ya se había ido, habían pasado tal vez 1 año, 2 años y yo todavía seguía dolida por las ofensas. Hasta que un día el Señor me dijo, ya está, hoy es el día de la liberación. Y escribí todo y después quemé eso y dije, así como se consume en el fuego, se consume en mi corazón. Soy libre de eso, Señor, perdono eso. Y ella me contó y me llamó esta semana y me dijo, yo soy artista. Y sobre cada ofensa empecé a pintar una cruz. Y empecé a pintar la cruz, la cruz, la cruz. Y me sentí tan libre, pero sentía que faltaba algo. Así que decidí abrir la Biblia, me dijo. Y lo abrí en Ezequiel. Y cuando lo abrí en Ezequiel, el Señor me habló y me dijo quién era yo para Él.
me dijo, eres inquebrantable, eres un diamante. Todas las palabras de abuso en el pasado, entonces ya ella estaba libre para poder recibir lo que Dios decía de ella. Mientras que estás atado, mientras que estás con resentimiento, ¿sabes qué oyes en tu mente? Oyes y recuerdas la ofensa. Es que me dijo, es que me ultrajó esta vez, es que me ofendió así. Y eso es lo que oyes. Pero cuando la sangre de Cristo corta eso y te separa de eso, porque lo perdonaste, no por tu poder, por el poder que Dios te da para perdonarlo, entonces ella pudo escuchar lo que su padre decía de ella. Y me dijo, ¿y sabes qué? Ahora entro a lugares como un restaurante o salgo de mi casa, pero yo sé ahora que soy un diamante y que soy inquebrantable. Ya no recuerdo las palabras de ofensa, ahora recuerdo las palabras de mi Padre. Por eso Jesús nos dice, es que necesitas perdonar para recibir mi perdón, pero también para recibir lo que yo tengo para ti. Siempre y cuando sigas sosteniendo las ofensas y los resentimientos, no vamos a poder saber, ni vamos a poder recibir del todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, como hijos de Dios, recuerda, siempre tenemos que vivir una vida de un perdón instantáneo para que no sigamos atados a esas ofensas del pasado. Amén. Les dejo esa palabra. Y ¿sabes qué? Y la Biblia te dice que también si vas a traer tu ofrenda, dice antes, si te acuerdas en el momento de traer tu ofrenda, recuerda ir a reconciliarte con las personas con las que tienes conflicto. De pronto tienes simplemente reconciliarte, es decir, lo perdono. No quiere decir no ha pasado nada, no es minimizar la ofensa, no es tampoco que las cosas van a ser como antes necesariamente. Quiere decir que yo estoy libre. Y el Señor dice, antes de traer la ofrenda, libérate de eso, porque es que das la ofrenda, pero sigues con manos atadas. Y cuando tú das la ofrenda, yo deseo bendecirte. Es que es la palabra de Dios que dice, cuando tú le das, el Señor te da, pero si no tienes las manos libres para que te dé. Entonces por eso Él dice, antes de dar la ofrenda, tú busca reconciliarte y busca soltar todo lo que te deben. Perdónalo aquí en tu corazón para que yo pueda también bendecirte.